Qué hermoso domingo, qué hermoso que es adorar a Dios. Qué hermoso es ver al Señor de forma tan palpable y tan real. Qué hermosa es su presencia, qué hermoso es su poder y su espíritu obrando en medio nuestro. Es un domingo trascendental. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. No es porque vaya a haber algo específico, no es porque vayamos a hacer algo nuevo. Estamos en su presencia y eso es trascendental, eso es muy relevante, eso es muy importante. Y quizá algunos estén encontrándose por primera vez con la presencia de Dios. No saben qué es, no saben identificarla. No son emociones, amigos, es la presencia de Dios. Con nuestro intelecto, nuestras emociones, todo lo que somos. Hoy estamos llegamos al final de Lucas. Hoy es el último sermón de Lucas después de 3 años de estar predicando el Evangelio de Lucas con pausas y diferentes cosas en el medio, pero el Señor ha sido muy bueno en permitirnos llegar hasta el día de hoy. Y como me gusta empezar cada sermón, probablemente antes de poder empezar esto, quiero decirte lo siguiente. No tienes ni idea lo que el Señor quiere hacer hoy. No lo estoy diciendo de forma emocional o de forma motivacional. El Señor tiene una palabra para ti hoy. No. El Señor hoy tiene una palabra para ti. Y no es algo motivacional. Es una realidad. Y este domingo es un domingo que a mí me encanta poder ver la presencia de Dios palpable y la estoy viendo. Vamos a empezar. Como cada domingo que predico, me encanta empezar con una pregunta. Para que puedas empezar a analizar tu interior y puedas empezar a analizar ciertas cosas y de alguna manera llevarte a lo largo del sermón, al final, a la conclusión, a responder esta pregunta. La pregunta es esta. ¿Alguna vez te compraste una fruta y no la comiste? No sé por qué se ríen. Se esperaban una super pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez compraste una fruta y no la comiste? ¿Qué pasó con esa fruta? ¿Quedó en el frutero o en la heladera, en el refri? Se pudre, ¿verdad? ¿Alguna vez te compraste algo, un artefacto, un producto y lo utilizaste para algo que no tenía su propósito? Tengo 2 amigos. Un amigo que tiene un hornito de pan ahí en su despensa, hace 3 años que lo tiene en su despensa, no lo ha estrenado, no sabemos si sirva, pero ahí lo tiene en su despensa. Tengo otro amigo que tiene un piano de cola en su casa, precioso, negro, así que tú dices, ¡ay, me quiero sentar y abrazar al piano y adorar al Señor! Pero encima del piano tiene un mantelito y unos portarretratos. Y yo dije, qué hermoso piano, se me llama, no puedo no tocarlo. Y que me siento, abro el piano, lo empiezo a tocar, todo desafinado el piano. Se notaba que hacía tiempo que no utilizaban ese piano. Y resulta que ese piano lo usaban nada más como estantería de los portarretratos. Nunca nadie lo había usado. Ahí estaba, era de alguien, de alguna vez, algún familiar. ¿Alguna vez te pasó algo así? Comprar algo con un propósito, pero no lo utilizaste o le diste otro propósito que no era su objetivo, como la fruta. Quiero que guardes estas preguntas que te estoy haciendo que ahora no tienen sentido. Guárdalas, tenlas ahí, te las voy a responder al final del sermón. Estamos en Lucas, último capítulo de Lucas, últimos versículos de Lucas, para ponerte un poquito en contexto de dónde estamos parados. Jesús se aparece a estos 2 discípulos, que uno se llama Cleofas, el otro no dice nombre. Y Cleofas y Juanito, le vamos a llamar, estaban ahí con Jesús, lo que vieron la semana pasada, hablando, iban caminando en el camino de Maús, iban a una taberna a sentarse ahí a comer. Y de pronto Jesús desaparece, se desvanece. Después de comer con ellos, se desvanece. Estos tipos inmediatamente, ¿qué es lo que dice el versículo 33 y 35 de Lucas 24? Dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén.
En ese mismo momento se desaparece Jesús y todos dijeron, chin, era Jesús. Era Jesús vivo, en carne y hueso, comió con nosotros. Tenemos que ir a decirlo a los discípulos. Y van y sigue el versículo 33, dice, y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús se desaparece y ellos inmediatamente salen, no sé si corriendo, si se pidieron un Uber o en qué se fueron, pero se fueron a Jerusalén luego. Esto nos deja ver de que esta gente, estos discípulos, conocían dónde estaban los apóstoles. Al conocer dónde estaban los apóstoles, podemos ver en Juan capítulo 20 que dice que los apóstoles estaban escondidos, con las puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. Así dice el versículo 19 de Juan 20. Y ellos sabían dónde estaban. Entonces, este es el contexto en el que estamos antes de nuestro pasaje del día de hoy. Vamos a nuestro pasaje, a leerlo juntos. Abre tu Biblia en Lucas 24. Lucas 24, versículos 36 al 53. Dice el versículo 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, shalom. Un saludo común entre judíos. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían a un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría, porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. En los 4 evangelios podemos ver diferentes factores, pero también vemos factores en común. ¿Qué vemos en común? Que se hablaba de pruebas de la resurrección de Jesús. Se habla de que ángeles les hablan a las personas hablando de que Jesús había resucitado. Se habla de una tumba vacía. ¿Y sabes también de qué se habla? De que ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles tenía la expectativa de que Jesús resucitase. Ninguno de ellos estaba esperando así, bueno, pues a ver a qué hora aparece Jesús. Dijo que iba a resucitar. Pues a ver, ¿qué pasa? Ninguno de ellos no lo esperaban, no lo creían. Había testigos que le habían dicho, vimos a Jesús. Las mujeres, María Magdalena también lo había dicho. Las mujeres donde se le aparece el ángel también le habían dicho, Jesús resucitó, la tumba está vacía. Y ellos no creyeron nada. Si estás anotando, este es mi argumento de este sermón. Conocer a Jesús transforma nuestra realidad y nuestra manera de vivir. Conocer a Jesús disipa toda duda. Mira el versículo 36, dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, shalom. Muchos saben qué significa shalom, pero si no sabes, déjame que te explico. Una definición rápida y corta dice paz completa, que sea completa tu paz. Pero una definición un poco más detallada dice que estés lleno de paz completa, perfecta y que estés lleno de bienestar. Que la salud, la prosperidad, la paz mental, espiritual sean contigo. La palabra sugiere un estado de plenitud y perfección, una desbordante alegría interior y exterior, una serenidad pacífica. Está profundo el término shalom, ¿verdad? Y Jesús viene
y les dice, Shalom, a los discípulos. ¿No te llama la atención ahí algo? Probablemente vas a decir, no sé a qué te estás refiriendo. Recuerda, estos tipos, los discípulos, los apóstoles, habían abandonado a Jesús. Jesús había sido escupido, latigado, abofeteado, crucificado, y llega y lo primero que les dice, paz, paz completa a ustedes. Si yo hubiese sido Jesús, si yo hubiese resucitado, si a mí me hubiesen crucificado y yo hubiese resucitado, y de pronto encuentro a todos los apóstoles en una casa, con miedo, con las ventanas cerradas, y me le entro por dentro, lo último que diría sería, Shalom. ¡Ah! Les haría como... Te asustaron, ¿verdad? Me les aparecería, pero menos mal que no soy Jesús y no resucité, ni voy a resucitar hasta que venga el Señor. Jesús se le aparece y les dice, paz a ustedes. Claro que podía decirles paz, claro que había paz para ellos, claro que había un shalom completo, claro que había un rotundo y profundo shalom de paz para ustedes, porque el único que los podía condenar estaba ahí presentándose a ellos diciéndoles, hey, estoy vivo, resucitado, paz a ustedes. Paz a ustedes. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 37. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Con esto Jesús estaba estableciendo su identidad. Estaba estableciendo que Él existía corporalmente y que el mismo cuerpo que tenía antes de la cruz, durante la cruz, ese cuerpo que estuvo en la tumba, era el mismo cuerpo que ahora estaba ahí vivo y resucitado. Y es maravilloso considerar que el cuerpo de Jesús resucitado tiene las heridas que recibió en su sufrimiento y su crucifixión. Porque piensa esto por un segundo, nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados en el Señor. No sé si vamos a ser más guapos o no, pero van a ser cuerpos glorificados. Y el cuerpo glorificado de Cristo tiene las heridas de la crucifixión. Jesús quería asegurar que su cuerpo era un cuerpo físico real, aunque de un orden diferente al de nuestros cuerpos hoy. El Jesús resucitado no era un fantasma. Y Él claramente negó que su resurrección fue solamente de espíritu, porque les dijo, toquen, denme de comer. ¿Cómo sería tu reacción si hoy Jesús se te aparece? ¿Cuál sería tu reacción? Si Jesús hoy viene y se te aparece y te dice, tócame, soy real, soy de carne y hueso. Yo no sé cómo conociste a Jesús. Puede ser que caíste rendido a sus pies, o puede ser que fue un proceso largo de años donde fuiste descubriendo que necesitabas a Jesús. Sin embargo, hay dos verdades que quiero contarte. La primera es que cuando conoces a Jesús lo conoces para salvación. Qué bueno. Y eso es buenísimo porque no hay salvación fuera de Él. Pero después hay áreas de tu vida que necesitan conocer también a Jesús. Hay áreas de tu vida donde necesitan ser restauradas a su imagen y a su gloria. Conozco personas que cuando se encontraron con Jesús pudieron dejar malos hábitos, pudieron dejar el cigarrillo, pudieron dejar borracheras, pudieron dejar infidelidades de un momento a otro. Pero también conozco personas que puedo dar testimonio que verdaderamente conocen a Jesús, pero que están en un proceso de años de que no pueden dejar un pecado. Un pecado a lo mejor de insatisfacción, de codicia. No me siento pleno con lo que tengo, siempre quiero más. Y ahí van, tratando de librarla. La segunda verdad que quiero comentarte es que la reacción de Jesús va a ser la misma que tuvo con los discípulos. La reacción de Jesús contigo va a ser la misma que Él tuvo con los discípulos. Ahí estaban los discípulos llenos de miedo, y quizás así estás vos también con Jesús en tus narices y decís, sé que es el Hijo de Dios, pero no lo creo. Sé que es el Hijo de Dios y que me salva, pero la realidad práctica de mi vida es que sigo pecando. Teóricamente lo sé, pero prácticamente no.
La reacción de Jesús va a ser la misma que tuvo Él con los discípulos. Él se va a dar a conocer a los suyos para que toda duda sea disipada de que Él es Dios. Así lo hizo conmigo, así lo hizo con los discípulos, así lo hace con muchos de los que están aquí. Sin dudas, también lo va a hacer contigo. Él va a disipar toda duda de que Él es Dios y está vivo y está reinando. Toda duda es disipada cuando conocemos a Jesús verdaderamente. Cada parte de nuestro ser, cada pensamiento de nuestra mente, todo necesita conocer a Jesús de verdad para que la duda y la incredulidad sean disipadas. Pero el problema es que nosotros todo esto lo entendemos. Es como sí, lo sé. Teóricamente sí, lo sé, pero no prácticamente. Yo sé que Jesús es mi rey, sé que Jesús es Dios, que puedo confiar en Él, puedo descansar en Él, pero al momento de la duda, al momento de la práctica, no, quiero tomar carta en el asunto. Quiero yo solucionar. Me estreso, no puedo soltar. Jesús estaba de una forma real en carne y hueso ahí. Las dudas en nuestro interior de que si Dios realmente va a cumplir lo que dice. Las dudas de que si Dios va a protegerme. Las dudas de que si Dios va a proveerme lo que es necesario. Proviene de un corazón que no ha conocido verdaderamente a Dios en esa área. Yo conocí un Dios milagroso, ¿sabes cómo? Con una enfermedad en mi esposa. Si no, para mí, sí, Dios es milagroso, sí lo sé. Yo lo viví en carne propia. Hay áreas donde Dios se va a presentar en tu vida para que disipe toda duda y lo conozcas verdaderamente como es Él. Por contrapartida, conocer a Jesús disipa toda duda. Te lleva a conocer su palabra, te reviste con su poder y adorarle se vuelve algo inevitable. Mira el versículo 41. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Ellos no lo podían creer. Jesús estaba ahí y había alegría que no les permitía, no les caía el 20. Y así a veces la gracia de Dios para con nosotros. Es tan abundante, tan contracorriente a este mundo que a veces no nos detenemos a poder admirarla y disfrutarla porque nuestra mente está gobernada por valores de este mundo. Nos resulta antinatural, extraño a tal punto que te da miedo. La gracia de Dios no actúa como este mundo. No puedes entender la gracia de Dios si no vemos a Jesús verdaderamente, si no lo conoces. Jesús transforma nuestra realidad, transforma nuestra manera de vivir. Ahora, cuando conocemos verdaderamente a Jesús, nuestras dudas son disipadas, pero ¿sabes qué pasa? También el propósito de nuestra vida nos es revelado. Conocer a Jesús nos da un propósito de vida. Ahí están los apóstoles. ¿Quién sabe cuál era el plan de ellos? Sin duda ellos estaban encerrados ahí diciendo, híjole, si lo mataron a Jesús, a nosotros no nos podemos ni asomar. Estaban a lo mejor esperando que todo se calme, que todo se tranquilice de todo el revuelo que había pasado y lo que estaba pasando. Juan 20 dice que al atardecer de aquel día, capítulo 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino. Estos tipos estaban encerrados con miedo. Estas personas, estos discípulos estaban, híjole, hay que cuidarse porque no sabemos qué nos va a pasar. Y de pronto, con todo cerrado, se les aparece la persona a la cual se supone que había muerto, pero que ahora no está muerto y que vive y que resucitó. Imagínate el miedo. Imagínate. Una locura, pobres apóstoles, yo pienso en ellos y pienso que no entendían nada, ni siquiera las mismas escrituras, dice la palabra. Esas escrituras que estudiaron toda su vida, no las entendían. Y las mismas escrituras que Jesús, su maestro, les había explicado, no las entendían. Pero hay algo ahí. Sucede algo que cambia todo rotundamente y lo lleva a un segundo, a otro plano, a otro nivel superior. Versículo 44 dice, Jesús
les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. O sea, a ver, ¿cómo, Jesús? Estamos encerrados porque tenemos miedo y me está diciendo que tenemos que ir a predicar a Jerusalén. ¿Cómo voy a hacer eso si a ti, que era Jesús, el Hijo de Dios, te crucificaron? Nomás pongo un pie en la calle y ya me doy por muerto. Imagínate todo lo que habían pensado. Pero Jesús quería que ellos entendieran que la cruz no había sido un obstáculo desafortunado que él tuvo que superar. Era necesario para el plan redentor de Dios, para la humanidad, y que sería en un nombre de un Salvador crucificado y resucitado que el arrepentimiento y el perdón de pecados iba a llegar a este mundo. Y no solo esto, sino que ellos iban a ocupar un rol preponderante, un factor enorme ellos iban a hacer en este plan de Dios. De nuevo, estaban encerrados con miedo. Y Jesús les dice: van a salir. Les está diciendo: vean, toquen, palpen, soy real, pero no para que digan: ay, qué bonito, mi Señor resucitó. No, Jesús vive para que ustedes sean testigos y prediquen el verdadero arrepentimiento para el perdón de pecados. Yo le hubiese dicho: ok, va, estás aquí, Jesús, te amo, estás vivo, es un milagro, te estoy viendo, te puedo tocar, pero yo me voy a Arabia. No me hagas empezar por Jerusalén. Me voy a otro lado, no sé, me vengo a México. No me hagas empezar por Jerusalén. Jesús les estaba diciendo algo que para ellos era imposible. Jesús, te mataron a golpe, a latigazo, clavo, escupitajo. ¿Qué puede esperar de mí? ¿Qué puede esperar de mí un simple mortal? Pero ¿sabes qué? Jesús conocía la condición de ellos. Y sabe que ellos eran débiles al igual que nosotros. Y sabe que sin Él ellos no podrían desarrollar esa tarea al igual que nosotros. ¿Y qué sucede? Versículo 48. Por tanto, 49, perdón. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Juan capítulo 20, versículo 22, dice que Jesús sopló sobre ellos y dijo: reciban al Espíritu Santo. Fueron revestidos con poder, fueron revestidos con el mismísimo Espíritu de Dios, totalmente capacitados para esta tarea. Yo no sé cuáles eran los planes de los discípulos ahí, encerrados, pero sí sé cuáles son los planes ahora, después de que Jesús se aparece. Jesús se aparece, disipa toda duda, le abre el entendimiento a las Escrituras, los empodera con el Espíritu Santo para este nuevo propósito de vida. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo mismo que el Señor está haciendo hoy contigo y conmigo. Es exactamente lo mismo. Si hoy estás conociendo a Jesús verdaderamente como vivo, aquí y real, no es para que vos te sientas como un privilegiado, como un plus más en tu vida, para utilizar a Jesús a tu gusto y piacere. ¡Qué bonito! Hoy conocí a Jesús que está vivo realmente. Lo conocí de verdad. Ajá, ¿y? ¿Ahí se queda? Un sentimiento bonito de tu persona que sentiste: ay, sí, Señor, siento tu presencia, qué bonita que es. ¿Crees que solamente para eso el Señor se presenta a tu vida y te sana y te restaura y te levanta y te habla estas palabras? Claro que no. Si hoy estás conociendo verdaderamente a Jesús, es porque tu vida está a punto de ser revolucionada. Y probablemente te hayas encontrado como los apóstoles, con miedo, encerrado, sin que nadie vea que sos hijo de Dios, porque... Y hoy llega Jesús a tu vida y disipa toda duda. Y te dice: hey,
sos mi testigo. Y en mi nombre tiene que ser predicado el evangelio, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando en tu ciudad. Se tiene que predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todo México. Comenzando ¿por dónde? Por Querétaro. ¿Por dónde? Por Juriquilla, por tu escuela, por tu casa, por tu trabajo, por tu iglesia. El evangelio es, sin lugar a dudas, lo que cada uno de nosotros necesita a diario para poder vivir. Pero el verdadero evangelio es el que mira para afuera. Es el que deja de mirar su propio zapato y ve la necesidad de Cristo que tienen las personas. ¿Te duele las personas que están a tu alrededor y que no conocen de Jesús? ¿O estás simplemente ahí tratando de ver qué puedo obtener de Dios? Conocer a Jesús transforma nuestro motivo para vivir. No sé qué clase de evangelio has creído, pero sí sé que si estás en este lugar, el Señor hoy ha chocado con todas esas mentiras, ha disipado todas las dudas de que Él va a obrar o no va a obrar, de que Él te va a salvar o no te va a salvar. Él te va a salvar si pones tu fe en Él. Pero eso no es todo. Si Él te salva, si tú vienes a Él, conoces verdaderamente quién es Cristo, es porque tiene el propósito de que dejes de mirar tus propios zapatos, tu propio ombligo, y empiezas a ver la necesidad de aquel que necesita escuchar el arrepentimiento que Él puede recibir y puede tener por el poder de la cruz. Ellos no podían hacer el trabajo que Jesús les había llamado a hacer a menos que fueran revestidos con el Espíritu desde lo alto. Y ese poder vendría cuando el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos. Y el Espíritu es derramado sobre ellos y la obra comienza. ¿Y sabes qué? El Espíritu ya ha sido derramado sobre ti. En el momento en que nuestra conversión, nosotros abrimos nuestro corazón y el Espíritu nos guía, nos lidera a decirle que sí al Señor, y nuestro corazón es derramado delante de Él. Somos sellados con su palabra, sellados con su Espíritu. ¿Para qué? Investido con poder de lo alto. ¿Para qué? Para llevar estas nuevas a aquellos que no la tienen. Este no es un mensaje de misioneros. Este no es un mensaje que a ti te exime. Está diciendo, bueno, yo no tengo llamado misionero, yo más bien me voy a Kids. Este es un llamado donde a todos les toca. Todos. No todos van a irse a Nepal o a diferentes países. Pero el Señor te puso en tu lugar y te empoderó, puso su poder sobre ti. Puso su poder sobre ti para que no te calles. Porque hay otros que necesitan de Jesús. Conocer a Jesús transforma nuestra adoración. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús se para como el sumo sacerdote sobre su pueblo para bendecirlos, y así permanece hasta que venga de nuevo, sus manos levantadas y sus labios pronunciando la bendición a los suyos. En Cristo estamos a salvo. Mientras vemos esas manos levantadas del Señor, no puede haber un lugar a la duda o el miedo de que Él va a restaurarnos a su imagen y a su gloria. Lo que pasa en esta tierra va a pasar. Lo que pasa en el cielo no pasa, permanece. En Cristo estamos a salvo, aunque toda esta vida hable, haga o diga lo contrario. Versículo 51. Aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús tenía que ascender físicamente para que la confianza fuese puesta en el poder y el ministerio del Espíritu Santo y no en la presencia física de Jesús. Versículo 52. Dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Se volvieron adoradores públicos. Estaban en Jerusalén en el templo, no les importó lo que podía pasar. ¿Sabes por qué? Porque habían conocido a un Dios verdadero, lo habían conocido de verdad, sus dudas habían sido disipadas, la confianza estaba depositada en Él y podían obedecer
¿Sabes cuál es la diferencia entre obedecer y consensuar? Yo sé que si Dios me llama a hacer esto, yo voy a ir a hacerlo, aunque no entienda cómo, dónde, con quién, porque Él es digno de confianza. Pero en un consenso, cuando Dios te diga, ve y predica el evangelio, vas a decir, ¿por qué? O sea, sí voy, pero dime por qué. Eso no es obediencia, eso es consenso. Y el Señor está buscando nuestra obediencia. Cuando conoces a Jesús, tu adoración es transformada, modificada, y no es posible esconderlo. ¿Recordás la fruta que te mencioné al principio? Que se estaba pudriendo por no ser utilizada, por no ser comida. ¿Te acordás de ese hornito de horno que te dije que ahí estaba en la alacena de mi amigo que no sabemos si funciona o no? ¿Recordás el piano que lo toqué y estaba todo desafinado? Esos somos vos y yo cuando simplemente nos quedamos mirando nuestros propios zapatos, en lugar de entender cuál es el propósito por el cual conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué etapa de conocer a Jesús estás? Quizás estás en la etapa inicial de estos capítulos lleno de incredulidad, lleno de dudas, sin creer que Jesús está vivo, en carne y hueso, obrando, actuando. Y hoy es un día donde pasas de esa perspectiva a la perspectiva de que Él es Dios. No tienes dudas. O quizás te encontrás en la etapa donde ya sabes que Él es Dios, no tienes dudas de quién es Él. Le has conocido, has degustado su gloria, has degustado su poder, sabes quién es Él realmente, ya no hay dudas en ti. Pero te diste cuenta que solo estuviste mirando tu propia vida y que es tiempo de tomar el lugar, la posición, la autoridad que tenemos en Cristo y en el Espíritu Santo para hacer su obra y llevar a Cristo ¿a dónde? A esta ciudad, a este país, a Latinoamérica, al mundo. ¿O estás lleno del Espíritu Santo? Y tu adoración ha sido transformada. Y necesitas recordar que Él es perfecto y que está sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernándolo todo. No sé dónde te encuentres, pero hoy el Señor transforma y revoluciona tu cristianismo. Porque tu cristianismo nunca se trató de ti. No se trata de que tú estés bien. Se trata de que otros, a través de ti, puedan conocer a Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Amado Rey, la realidad es que hay muchos que tienen miedo. A mí mismo, Señor, yo pasé por esa etapa de dudar si realmente sos Dios o no, si realmente ibas a respaldarme, si realmente ibas a estar conmigo o no. Pero hoy, Señor, te presentas como un Dios poderoso, como un Dios lleno de gloria, un Dios lleno de poder, un Dios lleno de autoridad, que me llama y revoluciona mi vida para que cumpla el mandato de ser testigo y anunciar en las naciones, donde sea, en mi casa, en mi escuela, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, que tú eres Dios y que no hay fuera de ti nada. Gracias, Señor. Amén.